Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar la función inversa de una función dada. ¿Sí? Entonces, nosotros en este caso tenemos una función que está definida de los reales a los reales con esta ley. ¿Sí? Esta es una función cuadrática donde podemos observar la gráfica de ella en este caso. ¿Sí? Cuando una función admite inversa, cuando es biyectiva. ¿Sí? Que sea biyectiva significa que la función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta función es inyectiva. Recordemos que para que sea inyectiva, no deben haber dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. ¿Sí? Entonces, gráficamente, si observamos esta función, ya podríamos decir que no es inyectiva. No es inyectiva porque tiene dos raíces reales y distintas, ¿sí? Por ejemplo acá. Entonces, esos dos valores del dominio tienen la misma imagen. Así que la función no sería inyectiva, por lo tanto no sería biyectiva, ¿sí? Y entonces, bueno, ya no cumple una condición, entonces ya no va a ser, ya no va a admitir inversa la función. Pero como nosotros queremos encontrarle una función inversa, podemos redefinirla, ¿sí? Pero antes de eso veamos qué pasa con la sobreyectividad. Si analizamos nosotros la sobreyectividad de la función, tendríamos que ver que todo elemento del codominio sea correspondiente de algún elemento del dominio, ¿sí? O lo que es lo mismo, decir que el codominio de la función y la imagen coinciden. ¿Sí? En este caso el codominio de la función son todos los reales y la imagen claramente no son todos los reales. Es el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, que va a ser la coordenada ahí del vértice de esta parábola. ¿Sí? Entonces no es sobreyectiva tampoco la función. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a justificar esto, digamos. Entonces, ¿es inyectiva la función? No, pues existe x1, x2 en el dominio que tienen la misma imagen y estos dos valores del dominio son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho las raíces. Entonces, tomamos x1 igual a 2 y x2 igual a 4, que cumplen con tener la misma imagen, ¿sí? Y para la sobreyectividad, tampoco es sobreyectiva la función, pues la imagen es este intervalo que no coincide con el codominio. Por lo tanto, la función no es biyectiva, ¿sí? Entonces, nuevamente habíamos dicho que queremos encontrarle una función inversa y que podemos redefinirla, ¿sí? ¿Cómo sería esto de redefinir a la función? Fíjense que en esta gráfica ahora solamente está representada una partecita de la parábola o una rama de la parábola, ¿sí? La rama derecha en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a redefinir la función? De la siguiente manera. Le vamos a llamar f sub r y ahora esta función va a estar definida del intervalo 3 infinito al intervalo menos infinito 1. ¿Sí? Primera observación, lo que ahora le ponemos como codominio a la función redefinida es la imagen de la función, ¿sí? Entonces, codominio e imagen coinciden y la función es sobreyectiva. ¿Está bien? Y ahora en el dominio, fíjense que a partir de la coordenada x del vértice, tomamos la rama derecha. Entonces estamos diciendo que el dominio solamente son todos aquellos valores de x que son mayores o iguales que 3. ¿Sí? Y claramente ahí ya podemos observar que no va a haber dos valores del dominio que tengan la misma imagen. ¿Sí?
Por lo tanto, la función es inyectiva ahora, ¿sí? Entonces, y la ley sigue siendo la misma, ¿sí? Solo que hemos restringido el dominio y el codominio para que la función ahora sea biyectiva y admite inversa, ¿sí? Entonces ahora ya podemos buscar la función inversa. ¿Cómo vamos a buscar la función inversa? Despejando x dependiendo de y, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar la forma canónica de la parábola, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá. Y igual a el coeficiente principal por x menos la coordenada x del vértice, esto elevado al cuadrado, más la coordenada y del vértice, ¿sí? Entonces, si sumamos ahora el opuesto de 1 en ambos miembros, nos quedaría que y menos 1 es igual a menos x menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y multiplicando ambos miembros ahora por menos 1, lo que nos queda es que menos y más 1 es igual a x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que y es un valor que pertenece al intervalo menos infinito 1, ¿sí? O que y pertenece al codominio que coincide con la imagen, ¿sí? De la función. Entonces, esto significa que y es menor o igual que 1. Y si multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la desigualdad, esta se invierte y nos quedaría que menos y es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y ahora, sumando 1 en ambos lados de la desigualdad, nos queda que menos y más 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que como esto es positivo, entonces ahora aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera, ¿sí? Luego tenemos que esto nos quedaría como el módulo de x menos 3 igual a esta raíz, ¿sí? Y para ahora sacar la barra de módulos, lo que tenemos que hacer es saber si, qué signo tiene lo de adentro, ¿sí? Si x menos 3 es positivo o es negativo. En el caso de que sea positivo, al sacar la barra de módulos queda como está, y si es negativo, sacamos la barra de módulos y le cambiamos el signo, ¿sí? Entonces, para saber qué pasa con el signo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que x es mayor o igual que 3, ¿no es cierto? Porque es un elemento del dominio. Entonces, si nosotros sumamos el opuesto de 3 en ambos lados de la desigualdad, nos quedaría que x menos 3 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está dentro de la barra de módulos es positivo. Entonces, al sacar la barra de módulos, queda como está, ¿sí? Y x menos 3 entonces es igual a la raíz cuadrada de menos y más 1. ¿Sí? Entonces, ahora para despejar x, sumamos 3 en ambos lados de la igualdad. Y nos quedaría que 3 más la raíz cuadrada de menos y más 1 es igual a x. ¿Sí? Ahora, ya para definir la función inversa, lo que tenemos que hacer acá es cambiar las variables. En lugar de x ponemos y en lugar de y vamos a poner x, para que podamos después representar gráficamente la función y su inversa en el mismo sistema de ejes, ¿sí? Entonces, la función inversa quedaría definida de la siguiente manera, ¿sí? Por notación, escribimos f sub r a la menos 1, ¿sí? Es la notación de la función inversa, ¿sí? Que es una función definida de el intervalo menos infinito 1 al intervalo 3 más infinito. Y tiene como ley lo que observamos en este caso, ¿sí? Esta sería la ley de la función inversa, ¿sí? Acá también observemos que en la función inversa, ¿sí? Tenemos como dominio lo que es el codominio de la función que redefinimos, ¿sí? Y esta función inversa tiene como codominio, ¿sí? El dominio de la función restringida. ¿Está bien?
Eso también es importante a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es representar ambas funciones juntas en los mismos ejes. Bueno, entonces para representar la función inversa en los ejes coordenados, lo que vamos a hacer es podemos darle algunos valores y marcar algunos puntitos, ¿sí? Y así obtenemos la gráfica de la función inversa. Acá observemos que tenemos en rojo la función que redefinimos, ¿no es cierto?, para encontrarle la inversa, y acá en naranja la función inversa, ¿sí? Y también observemos que la función y su inversa son un espejo de la otra con respecto a la recta y igual a x. Y eso pasa siempre con las funciones y su inversa. Son una espejo